Y nuestro encuentro del día de hoy tiene como propósito hablar sobre una pregunta que tú tenías que la encuentro súper interesante, un tema bien apasionante que tiene que ver sobre como concepto general sobre las sociedades, ¿no? Cuéntame directamente cuál es tu planteamiento, pregunta, qué te interesa. Y este no va a ser solo un video, vamos a hacer varios encuentros donde vamos a ir desarrollando este contenido. Perfecto. Hay dos conceptos o ideas clave a profundizar, que sería comunidad, sociedad y hábitat. Es decir, cómo estos elementos se interrelacionan entre sí y cómo en términos concretos están funcionando actualmente las organizaciones comunitarias. Llámese a personas que han participado de juntas de vecinos, de organizaciones culturales, de organizaciones sociales que tienen una finalidad en específico. Eh, por experiencia propia, cuando participamos en estas organizaciones hay una cantidad de roce importante, muy importante. Sí, ajá. Y normalmente eso se desvía el propósito de desarrollo social y territorial que debiesen cumplir. Mm, Entonces, es como una especie de contexto donde la sociedad actualmente, de una forma como que perdió la habilidad de relacionarse entre sí. interesante concepto. Entonces, como a partir de ese tema, ¿cómo nosotros pudiésemos, bajo este contexto actual, ir orientando o ir entendiendo el funcionamiento de las organizaciones sociales, comunitarias, del cuerpo colectivo, para Ajá, las personas se vean enriquecidas y nutridas dentro de estas organizaciones comunitarias y no en cierta medida, que les perjudique incluso hasta su salud. claro, claro, muy cierto. Em, a ver, encuentro que porque había escuchado tu pregunta y cada vez, mientras más la escuchaba, más grande se hacía el contenido. Entonces yo decía, voy a hablar pero esto otro, y aquello, y acá, y acá. Y entonces cada vez aparecía más información. Entonces, digámoslo así, están los principios espirituales sobre esta. Vamos a hablar aquí desde todos los planos, porque precisamente es es algo que hemos visto nosotros, que existen muchos planos en acción. El terrenal, por supuesto, el concreto, la materia, uno de ellos. También tenemos el emocional, el mental, el espiritual, nuestro cuerpo álmico, las energías. ¿Cómo influye todo esto en la construcción de una sociedad? Em, desde lo esencialmente, las bases, desde lo que he podido ver, Em, primero es tiempo y espacio, o sea, un requerimiento súper simple, estar, eh, que una sociedad una sociedad no es una idea, sino que es un suceso, porque yo puedo tener la idea de una sociedad mientras no exista el suceso, realmente es solo una idea de sociedad. Entonces, la sociedad viene dada primeramente por el encuentro. O sea, hay un tú, por ejemplo, aquí tenemos una sociedad, hablando nosotros dos, hemos creado una sociedad. ¿Qué fue necesario para que creáramos esta sociedad de este instante? Primero, estar los dos presentes, llegar a un acuerdo en donde coincidan todas las partes, la temporalidad que coincida. O sea, si yo te digo, oye, veámonos mañana y tú llegas 2 días tarde, ¿se construye esa sociedad? No, es evidente. Ahora, uno de los dilemas en este país es que precisamente la sincronía o generar esta sincronía, no es generar la sincronía, existe, es subirse al colectivo de la sincronía que ocurre, subirse al contenido del flujo de lo creado, suele desfasarse mucho.
Entonces, ¿cómo creas, por ejemplo, si tú dices, oye, nos vamos a reunir a las 3 de la tarde para crear un evento? El evento va a estar compuesto de todas las partes. Por ejemplo, somos dos participantes y ahí en dos se ve súper evidente esto. O sea, vamos a reunirnos a las 10 de la mañana y nos paramos los dos y resulta que si yo llego para recibir cierta impronta, voy con cierta cantidad de energía, ¿no? Para vivir el proceso. Y tú, o al revés, yo no llego y tú estás, si yo me desfaso, boom, no nos encontramos, no se construye. Entonces, paso uno, estar. Temporalidad es absolutamente necesario. Paso dos de esenciales. El... Se me acaba de ir el paso dos, déjame, lo tenía en la punta de la lengua y se me cayó. Espérate. Um, de cumplir el acuerdo y de... Sí, sí, una cumplir el acuerdo y el otro es la orientación que le vas a dar a esta sociedad en cuanto a qué es lo primero que considera esta sociedad. Y aquí voy a expandir más para que se entienda, pero va por ahí que es, primero está la integridad humana, o sea, es una sociedad humana, una sociedad en donde considera hombres y mujeres como seres sintientes, coherentes, practicantes del amor y ocupados de ejercer dicho estado, dicha vibración al servicio de lo que se construya, o somos sociedades como esta, económicas, donde primero rige el dinero, donde luego velamos por nuestros intereses personales, luego vemos qué sobra para ofrecerlo al entorno social y ahí vemos qué hacemos y cómo damos satisfacción un poco a los demás, pero ¿me entiendes? O sea, es sumamente necesario tener un acuerdo de principios, valores y meditar un tiempo. Cuando hablo de meditar, es contemplar, ok, quiero crear una sociedad, quiero estar en comunidad con las personas. ¿Qué vengo a ofrecer primero? En qué parada voy? Porque los ideales y lo que presento son dos aspectos diferentes. O sea, yo puedo llegar con las ganas de, no, yo voy a ser un ser amoroso, un ser maravilloso, estoy aquí como, ¿y ahí quién eres tú? Ahí como, y, y entonces, claro, mi idea era la que te nombro y mi parada es esta, entonces la discrepancia entre lo que siento y lo que soy es, ¿te has dado cuenta de las campañas políticas? Las campañas políticas son presentaciones de contenido para una sociedad que en el momento en que llegan ahí no se diluyen con el agua, por ejemplo. Entonces, son cosas que no se reflexionan por la incoherencia, o sea, la incoherencia de la palabra. Yo puedo decir una cosa y mañana hacer otra y no pasa nada, no tiene consecuencias. Entonces, en base a eso, vendríamos a tener también el hecho de la consecuencia de lo que sale de mi boca para el actuar, que hay una consecuencia entre lo dicho y lo que se gesta. Ahí, por ejemplo, Dime. em, claro, como que este es, podríamos hablar de una sociedad incoherente, donde efectivamente se habla de valores o se habla de principios que en la práctica no se cumplen, Ajá. y es como, bueno, creo que lo hablamos alguna vez como el deporte, como que eh, el,
tú no puedes mentir en el deporte. Es decir, tú haces 100 flexiones Ajá, o no las haces, simplemente. ajá, exactamente. Entonces, siento que se nos está presentando la tremenda oportunidad en estos últimos años de poder ver las cosas tal cual son. Ajá, Ver las cosas tal cual son. Es decir, más allá del enunciado altruista que puede tener una organización, hay una dinámica detrás. Uno está percibiendo que quizás las cosas no sean como se nos están mostrando. Entonces, una pregunta podría ser, ¿cuál es la dinámica que existe detrás de las organizaciones comunitarias, tanto en su aspecto no saludable y su aspecto saludable? ¿Cómo, claro. cómo debiese ser efectivamente una organización comunitaria saludable? ¿Cómo se debiesen relacionar las personas entre sí? Y podemos poner un ejemplo incluso de una junta de vecinos o de personas que se organizan en su territorio. Perfecto. Entonces, mira, primer aspecto, y esto lo pone difícil al tiro, que es, si tú quieres saber cómo funcionar en una comunidad coherentemente al servicio de que funcione lo que se quiere plantear, primero he de estar en una familia funcional, y ahí ya eliminé el 99% de la humanidad. ¿Me entiendes? O sea, Ah, tu, es un estándar bastante alto. Claro. tu primera sociedad es la familia. Es una sociedad, es tu primera sociedad. Y es la más disfuncional de todas. Entonces, no tiene por qué ser así, pero es la más disfuncional de todas. Entonces, la pregunta es por qué nuestras sociedades se vuelven incoherentes. Y entonces, claro, si quieres replicar eso, es una propuesta al fracaso por 100% seguro. O sea, apostar porque fracase es completamente seguro. Apostar porque funcione, no sé, tendría que haber alguna anomalía, o sea, tendría que el universo caer en algún aspecto realmente no natural para que funcione lo descabellado que hacemos acá en estas culturas. Entonces, cuando miramos de entender que una sociedad no tiene que ver con el yo, tiene que ver con la consecuencia del encuentro, eso es muy importante. O sea, yo para este instante, porque estamos, como dije, estamos creando una sociedad en este instante. Este instante es una consecuencia de que tú y yo estemos acá. Y entonces yo vine aquí a ofrecer lo mejor de mí, tú viniste con esta misma disposición a ofrecer lo mejor de ti y veamos cómo fluye esa interacción. El resto es improvisar, el resto es cómo pongo todo mi conocimiento al servicio, todo lo que soy al servicio de la experiencia. Entonces, eso es un requisito. Poner al servicio tu contenido, pero no querer que tu contenido esté presente necesariamente. Son dos cosas súper diferentes. Si yo quiero poner lo que yo creo que ha de ir, porque sí, es mi acto, mi propia voluntad queriendo manifestarse allí, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es la utilidad para la instancia que se creó? Porque ese es el punto, es la instancia te empieza a mostrar lo que el instante puede ofrecer. Y el instante en sí es una inteligencia que surge. Hay algo que surge cuando uno está con alguien. Y esa inteligencia, si bien es nuestra propia creación, también ha de ser escuchada para entender cómo se está
formando esta creación comunitaria. Por otro lado, como es una inteligencia, hemos de ver si es que esta inteligencia nos incluye a nosotros. Es súper loco, pero hemos de ver si nuestra propia creación nos incluye a nosotros. Porque, por ejemplo, las sociedades actuales no incluyen al humano, incluyen... ¿Solo? Ahí, ahí sí, que me pegué, perdón. Sí, por supuesto. Las sociedades actuales no incluyen al humano desde su parte humana como concepto que tenemos. Lo incluyen como mano de obra, como algo que produce dinero. De hecho, las sociedades el perfil que nos dan es que se basan en la economía y que primero es la economía y luego es el humano. Entonces, desde esa perspectiva, em, la sociedad no se ocupa por las necesidades humanas, no está contemplado la emoción en estas sociedades. El amor, la paz, la alegría, el júbilo, el goce, la entretención, la diversión, la creatividad. La creatividad es algo que absolutamente no está contemplado en estas sociedades. Y la esencia del ser humano es la creatividad, la libertad, el amor, son los aspectos esenciales para que el ser humano madure sanamente en toda su expresión y por naturaleza, por consecuencia, va a ser un ser que entrega plenitud a su entorno. Entonces, un ser que nace, o sea, si creamos una sociedad, estamos hablando de una sociedad utópica, utopías, porque la verdad es que como dice este concepto que dice Emilio Carrillo que me encanta, es las sociedades distópicas, que es precisamente lo contrario a la utopía. Estamos en sociedades distópicas. Entonces, observar que nuestra creación nos incluya. Por ejemplo, en nuestra sociedad que estamos construyendo, observaciones. ¿Qué pasa si alguien está con cansancio? ¿Qué pasa si alguien no se siente centrado? ¿Qué pasa si alguien se siente confundido? ¿Cómo esa sociedad atiende el espacio? ¿Cómo atiende los tránsitos humanos? Siendo concreto, trayéndolo yo le llamo 3D este plano terrenal, ¿no? Al 3D. Em, es velar por la integridad de la persona, o mejor dicho, por el cúmulo de personas, pero también entra un compromiso allí de la entrega del individuo es mutuo. Un compromiso hacia la instancia se compromete contigo y ha de haber una impecabilidad en eso, porque entonces tu voluntad se va a alinear a este espacio, o sea, esta gestión de energía, estas ganas se va a alinear a ese espacio, pero ese espacio también ha de velar por la integridad de quienes lo componen y que no vaya a ser que esté chupando, drenando la energía y la vitalidad a quienes lo componen. Es muy interesante el concepto de la mesa redonda del rey Arturo que se habla, ¿no? Donde no hay cabezas, sino que órganos de un sistema. Entonces, cuando todos son órganos, todos saben que es crucial porque no dice, no, con mi cerebro llego a cualquier parte, en realidad son tus pies los que te llevan, o sea, entonces no llegas a cualquier parte con eso, ¿no? Entonces, darte cuenta lo necesario que es, lo importante que es el dedo, la uña, la piel, el hueso del dedo, todos los seres que habitan nuestros sistemas, bacterias, células,
tanta información, tanta... Aquí hay una sociedad, o sea, de hecho, yo hablaba de la primera sociedad, la familia, pero en realidad esta es la primera sociedad. Luego el reflejo de acá de tu sociedad se refleja en la salud, por ejemplo. Cuando hay distopía acá, la salud te avisa, oye, no funciona. Entonces, luego, si no hay coherencia de salud, si soy alguien que no puede sostener salud, es difícil que pueda reflejar afuera una sociedad coherente. Luego de estar acá, el ver que los tiempos de entrega también sean coherentes. O sea, primero se ha de velar mucho por la integridad, porque por ejemplo, esta instancia se mantiene viva, como decía, por ti y por mí. ¿Qué pasa si este hablar lo prolongáramos por 48 horas sin terminar? ¿Me entiendes? La integridad de este instante iría en desmedro y y probablemente a las 48 horas ya nos querríamos matar el uno con el otro, porque nuestras necesidades biológicas de descanso quieren salirse de allí, entonces van a ver externalistamente el punto que le está afectando en el plano físico. Así que va a querer eliminar el factor que no le deja descansar. Entonces, por eso es que es muy necesaria la integridad de los participantes y ver cuánto tiempo puedo dedicar en calidad a este asunto, em, sin perderme, sin que se... Es súper delicado ese punto. Si yo empiezo a dejarme parasitar por la instancia se vuelve una instancia drenadora de energía. Ok, tu sociedad ya se corrompió. Es súper delicado, es muy presente, requiere estar allí todo el tiempo. Requiere velar también por ti esa instancia. O sea, es un hijo, es una hija que responda con amor hacia su padre, madre, y no responda como papá, cómprame un iPhone, papá, cómprame esto, papá, cómprame. O sea, uno, no es que no te drene toda la energía a la propia instancia, porque como yo existo, ahora tú me tienes que alimentar. Ojo, ahí es muy confuso ese nivel de creación. Otro aspecto que es esencialmente crucial en esto, porque yo sé que venimos de sociedades y de educación donde realmente nos deforma, no explota el potencial del ser humano, no explota la paz, no explota el amor, no explota la creatividad, no te deja ser un ser libre, no sale cuando uno sale de cuarto medio, sale un tipo tiritón o una chiquilla tiritona, por lo general disminuido de lo que es. Y en la universidad algo más se cultiva, pero sigue siendo un ser muy disminuido. Entonces, si no es, si el lugar no te está, si nuestra educación no nos preparó para ser seres enteros, llegamos incompletos. Ok, entiendo eso. Entender con qué estamos, con el material que disponemos. Entonces aprendamos del instante, porque si vamos a crear una sociedad es para yo aprender también, yo transformarme. Soy materia prima disponible. Y lo que más he de poder mm, poner a disposición cuando entro en un ámbito social es la transformación de mi persona. Y cuando hablo de la transformación de mi persona llamémosle este concepto, evolución de mi persona. Quiere decir que yo ponga ponga la apertura de dar lo mejor de mí y que eso implique transformar lo que no hace sentido en mí. O sea, va unido de la mano. Porque si yo estoy en una familia disfuncional es precisamente porque no hago eso. Así que realmente no sé cómo lidiar con la instancia que se genera cuando estoy con más seres y cuando se generan instancias. Entonces me toca aprender cómo entro en una instancia, en un compartir,
y transformar mis resistencias, transformar mi ruido interno, mi desprecio, enojo, rabia, frustración, ira, angustia, confusión, etcétera, que me aparezca frente a las circunstancias, mis miedos, porque todo eso va a aparecer. Voy súper bien con el Nico trabajando, pero de repente hay que poner 50 lucas para el proyecto porque sabemos que si todos ponemos 50 lucas pasa esto, pero digo, oh, pero si pongo esta plata quizá el Nico después se arranca al Caribe y está ahí tomando, no sé, un caipirinha, guatita al sol y yo digo, claro, y entonces yo digo como, hoy, y me da miedo. Así que ahí estoy, empiezo a mirar al Nico feo y oh, yo creo que el Nico se va a portar mal. Y yo empiezo a gestar una falsa imagen. ¿Por qué? Porque en realidad tengo un miedo personal de que mi dinero se esfume, pero ese es mi miedo. Como yo no quiero procesar mi miedo, te ocupo a ti. Te ocupo a ti dentro del momento y entonces eso es ilusión. Identificar la ilusión personal, transformarla. También ser súper claro y categórico que si vemos en el manifiesto que hay algo que no esté funcionando, toca ser advertido, así como toca advertirlo de adentro, toca advertirlo de afuera. Para eso se necesita claridad. Date cuenta que no hemos hablado de la sociedad en sí todavía. Estamos hablando del borde de la cáscara del huevo. Cómo se construye el, con- el contenedor. Es sumamente relevante saber crear el contenedor. Si aplicamos los principios de espiritualidad, diciendo que espiritualidad es traer desde las fuentes, desde lo más alto al plano material, todo esto es espiritualidad, incluye lo intangible y lo tangible, la espiritualidad. Quiere decir que hemos de hacer un reflejo. Esto es algo maravilloso. El universo está replicado en todos los lugares. Cuando hablamos de estas instancias, es un replicar de esto. Es un juego, si lo vemos así, es un juego para ensayar nosotros a ser amor, a ser dioses, diosas, creando instancias, creando en amor, ser creadores. Esos son los mensajes que nos han dado los grandes maestros que pasaron por esta vida. Ahí me surge una pregunta, Dime. porque estamos hablando del contenedor. Es Ajá, decir, si no hay contenedor, no hay encuentro, no hay sociedad, no hay comunidad. Y, ahí- exactamente. y aquí entra como un elemento que le pudiésemos llamar hábitat. Ujú, Es decir, cómo el entorno material facilita el encuentro y cómo muchas de las ciudades que nosotros vivimos actualmente fueron como creaciones industriales, es decir, ciudades industriales que fueron creadas para producir. ujú, Es decir, tenedor en algún momento otras civilizaciones crearon otro tipo de ciudades que facilitaban otro tipo de encuentro. Entonces, este contenedor, tanto en lo físico y en lo no físico, ¿cómo, cómo pudiese darse para facilitar el encuentro de manera saludable? mm. Genial punto. Y mira, para poder generar un contenedor sano, necesitamos poder identificar el contenedor interno, o sea, la espacialidad del espacio, no la acción. La acción tiene que ver con disfrutar el contenedor. Si lo ponemos en palabras simples, la acción es para disfrutar el contenedor, no para crear el contenedor. Entonces, cuando tú te sientas y sientes, entras en la perspectiva contenedor. Calmarme, detenerme, respirar, sentir, me da la perspectiva contenedor. Entonces, la perspectiva de crear un contenedor
va a contemplar deseos, necesidades, intenciones, y las va a poder mirar con el espacio que tiene y las va a mirar como pequeños puntitos que serían pequeñas acciones dentro de sí misma, como pequeños pirigüines o espermios, llamémosle, pequeños, van a estar dando vuelta. Y el contenedor las va a ver y también las va a medir, eso es muy interesante. Las va a medir desde una resonancia, las va a decir, esto es viable y esto va a crecer como una gran flor o esto es maleza. Porque es esencial. Imagínate, nos ponemos a crear sociedades y somos solo acción y no, lo que sea que crezca. Y después nos encontramos con tiranía, con soberbia, porque crecieron nomás. Que se parece un poco a estas sociedades, ¿no? Aquí que crezca lo que crezca nomás. Eh, entonces, ¿cómo mm, abro, cómo abro los espacios? Y entonces, desde lo más simple, desde lo más terrenal, por ejemplo, un espacio podría ser, bueno, que el espacio donde está tenga se mantenga impecable para lo que queremos compartir, para el lugar de compartir. Ahora voy a mostrar perspectiva de cómo se targiversa rápidamente eso. Llega el pensante y dice, tiene que estar todo limpio, tiene que estar todo limpio, y se pone tenso y se pone severo, y entonces se ocupa la severidad para mantener todo limpio. Dijimos que esté impecable, no dijimos ocupar severidad impecable, dijimos impecable. Impecable desde ser contenedor, amoroso, suave, al ritmo. Han de ver estos principios de, ya, vamos a hacerlo impecable, ok, pero ¿cómo lo hacemos impecable? ¿Con tiranía? ¿Con soberbia? Porque puede llegar un Führer, se para ahí y dice, tengan todo limpio y mantengan limpio y todo asustado y el que no limpia se muere. Y cumplimos con el objetivo de mantener todo limpio e impecable para el comienzo. Entonces, el tema es, ok, ¿qué instancia queremos crear? De amabilidad, de respeto, de todo lo que se expresa y se manifiesta en el instante es lo que se está ofreciendo. Y todo lo que haya en el instante, si vemos que genera ruido, ruido emocional, ruido mental, ruido en el plano físico, mirarlo con la madurez de decir, aquí estamos generando ruido, tener la apertura, porque se necesita mucha apertura para hacer un sistema útil en una sociedad. Necesitas dos aspectos esenciales. Uno es entregar información y saber recibir información. Si uno de los dos te falla, no puedes aportar. Si no sabes recibir información, no sirves para ese sistema. Y si no sabes entregar información, no sirves para ese sistema. Se necesitan los dos. Esto es lo mismo que decir energía femenina y masculina. Como estas dos fuentes del todo, ¿no? Oscuridad, luz, femenino, masculino, electricidad, magnetismo, estas dos fuentes. Porque si te dejan como entidad activa en esa sociedad solo de esa manera, tú vas a querer dar y resulta que como no sabes escuchar, solamente das y no te entra información y no puedes evolucionar porque no eres capaz de tomar el suceso que acaba de ocurrir, transformarte con él y seguir profundizando en las capas que te va ofreciendo, porque el escuchar te va permitiendo agregar aspectos, capas, información, sentires que te van dando profundidad. Eso es muy interesante, la profundidad. Entonces, el núcleo, las partes más esenciales de esta sociedad han de ser estas personas con estos dos requisitos esenciales, que en último caso, digamos, vamos a ocupar
jerarquía en este caso, aunque no hay un concepto en realidad que lo maneja mejor, pero vamos a ocupar jerarquía para que se entienda en lenguaje simple. Em, si hay alguien que solo recibe o solo da, ese alguien ha de saber, como yo sé solo dar y no escuchar, voy a hacer una herramienta útil desde esa perspectiva. Si me quieren ocupar, yo cumplo esta función. Entonces llega la sociedad y te dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos algo que dé para este lugar y vamos a decirlo, te usa porque te pones al servicio de que te usen y se complementa el acto y en eso también hay transformación, porque igual va a haber una perspectiva. Igual algo va a ocurrir mientras yo actúe y eso algo va a enseñar. Entonces también es una etapa de transformación o invitación a transformación. Pero ahí ocupan tus recursos y te permiten integrarte y te permiten que la misma experiencia te vaya enseñando. Entonces, darse cuenta de lo necesario. Ahora, todo esto tiene un punto de equilibrio y el punto de equilibrio realmente no puede ser dado por el intelecto, sino que se da por personas que cuentan con esta integridad de su ser y eso les permite vivir una mesura en el equilibrio. La persona más neutra, o sea, en las tribus se ocupaba se ocupaba un chamán, hombre o mujer, sacerdote, sacerdotisa, por lo general que fueran los dos, porque representaban estas polaridades del universo Sí. y recibían el peso o la carga psíquica, emocional de todos los eventos femeninos y masculinos que iban a ocurrir a nivel entorno. Entonces, los podías ver que estos dos seres estaban ahí casi como quietos, como que no hacían nada, pero en realidad sostenían la realidad de todo. Entonces, por eso no están haciendo nada, porque están haciendo mucho. O sea, no les pidas más, en su interior están sintonizando con todas estas fuerzas para mantenerlas en equilibrio, para ser fuente de equilibrio para todos los demás que están haciendo todas las otras situaciones entre construir, cocinar, crear vida, la arquitectura, llamémosle electricidad, cosechas, etcétera. Cada uno tiene su funcionalidad. Quienes sostenían este equilibrio emocional, mental, espiritual eran estas fuentes, entonces velaban por eso y lo emanan, era su función. Entonces, con eso se generaba un campo de em, contención áurica, llamémosle, un campo de energía en el cual la tribu estaba inscrita psíquicamente, entonces estaban conectados entre todos, había una conexión. Y en esa conexión se heredaba este conocimiento latente, estaba ahí presente gracias a estas personas. Y por supuesto, estas personas que recibían el beneficio también de todo lo que los demás aportaban. O sea, es un servicio que se prestan mutuamente. Pero en nuestras culturas, a ver, lo que se supone que es eso era, no sé, la religión, pero la religión nunca realmente ofreció eso, no tiene esta integridad, o sea, lo que es cosa de empezar a ver, vamos a ver qué es lo que eres y la empiezas a emanar y claro, por aquí aparece bonito, por aquí empieza a dejarla embarrada, o sea, la vibración, algo muy interesante de la vibración, de lo que uno es que la vibración no se puede camuflar. Si tú vibras bajo, tú puedes llegar con todos los argumentos, que yo soy el hermano de Jesús, salgo en la foto con él, pero en el momento en que te vibras, tu vibración dice, no, mira, esa vibración es baja y es baja. Es baja frecuencia, baja vibración. Esa vibración es del odio, del enojo, de la rabia, de la mentira, del engaño, y ahí está, y se siente. Y tú estás en alta vibración y se siente. Y la vibración entonces no se puede falsificar. Entonces, el tema es la integridad de los seres que están allí y Mm. todo lo que implica, toda la transformación que implica ha ser una persona que sea sumamente maleable en el sentido de que esté dispuesta a transformarse en el suceso. Porque aquí estamos para
mm, encontrarnos con nuestra naturalidad, con la belleza del ser. Es parte de esta experiencia. Por motivos X se ha trastocado. Estamos casi en el otro polo. Sin embargo, cada vez que uno entra en comunión con personas, te agarra esta fuerza de movimiento porque es lo natural. O sea, sería una ilusión decir, Nicolás, yo quiero crear una sociedad perfecta contigo y yo me declaro 100% perfecto en este instante y a ti también te veo con muy buenos aspectos 100% perfecto. Así que mañana nos juntamos y tendría que empezar a funcionar al tiro porque yo soy 100% perfecto, tú 100% perfecto y se acabó. Y como nos juntamos, ya lo pensamos que iba a ser así, así es. No, no, eso es el requisito que nos acabamos de dar nosotros mismos al cual estar ahí constantemente queriendo sostener. Y entonces yo voy a ver ahí a Nicolás y me acaba de aparecer envidia. Y yo decía, oye, jamás he tenido envidia, pero ahora me apareció envidia hacia Nicolás. Y entonces, ¿cuál es el tema? Reconozco que en esta sociedad que estoy viviendo apareció la envidia a través de mí, se manifestó. Y eso es natural. En las tribus se conoce en la famosa, no sé si ya, bueno, cada vez se hace más famosa, pero la técnica del Ho'oponopono, que es de los hawaianos, ellos son súper conscientes y en las tribus son súper conscientes de que por algún lugar de las personas va a detonar contenido de toda la comunidad. En una explicación más simple, no es literalmente así, pero para que la explicación, para que sirva, por el eslabón más débil va a aparecer algo que se había creado entre todos. No es tan literalmente así, pero sirve para la explicación. Entonces, no es el eslabón débil al que hemos de condenar, es entender la creación que habíamos hecho en conjunto que detonó en eso. Entonces, una, una sociedad es un agente transformador que nos dice, creaste esto con estos principios, valores, esta vibración en el fondo. Si quieres sostener la vibración, has de vibrar por lo menos al mismo punto de lo que creaste. Si quieres que evolucione, eleva tu vibración, que eso va a elevar la vibración de la sociedad. O sea que es un viaje. Crear una sociedad es un viaje. Crear una sociedad es reconocer todas las fuerzas del universo, porque es crear. Y es verte envuelto en, en una... A ver, es como subirte al mar. Es como entrar en el mar y el mar te va a mover. Y a veces te va a mover más y a veces te va a mover menos. Eso es estar en una sociedad. Simplemente rema, que ya estás. Ya te ¿Me subiste ya. entiendes? Ya te subiste ya. Así que simplemente rema y flota y disfruta el viaje. Mm. Como todo, eso es, de hecho ahí el bote, tú y el agua es una sociedad. Tú Claro. dices, sí, aquí está mi vehículo donde transito a través de ti, el agua te soporta y tú te mueves y vives una experiencia ahí. ¿Cómo se rompe esa sociedad? Si, por ejemplo, el mar se vuelve a un nivel tal que su Claro. intensidad supera al vehículo por el cual estás transitando dicha sociedad. Mm. O si el que está adentro, el que ofrece la pasión, por así decirlo, se muere esa pasión y tú dices, no, ya no me interesa el mar y me voy de acá porque se murió la pasión. Entonces, es interesante darse cuenta de los aspectos que involucran tanto al individuo en la sociedad, o sea, la sociedad no nace por sí sola, es un reflejo de, de las fuerzas individuales proyectadas a un todo. Mm. Sí. Dime, ¿algo que Sí, quieras decir? claro que para ir cerrando este capítulo, también hay algunos temas que me gustaría como ir dejando enunciados también, como Maravilloso. pregunta.
que podemos aproximarnos un poco ahora, pero tiene que ver con la matemática energética que existe detrás de las sociedades. Es decir, Ajá. mm, cuando uno suma o cuando uno resta o cuando la sociedad te está restando o te está sumando o aportando. Y me gustó mucho el último punto que abordaste con respecto a las sociedades o las tribus ancestrales Mm, y cómo la polaridad femenina y masculina eran puntos de equilibrio. sí. Y cómo antes, claro, se entendían los regentes, los gobernantes como un femenino y masculino. En la tradición andina también se Ajá. habla de las polaridades, entonces siempre está como un femenino y un masculino. Y cómo nosotros hemos tenido también formas de organización no hace mucho, que han sido muy, muy extendidas, por lo menos nuestros abuelos, que eran las cooperativas, por ejemplo, las Ajá. mutuales, y formas de donde la solidaridad, el apoyo mutuo, eran conceptos que estaban muy presentes y que en su momento fueron muy, muy poderosas. Mm, La asociatividad entre las personas fue muy grande y creció y pudo tenía una capacidad de materialización importante. mm. Bueno, parece que Nicolás no va a volver. ¿Dónde estamos yendo? Ay, sí, ahí volvió. Te fuiste y volviste. Digamos, las Ya, a ver. mutuales. Ah, ¿cómo tomamos estos elementos, todo este bagaje, en el punto evolutivo que estamos transitando actualmente como sociedad, como humanidad? Eso. Mm. Em, a ver, mira, para el siguiente encuentro podríamos hablar desde estas dos que nombraste, dan para todo un máster de clases de y que las vamos a ofrecer porque se necesita saber esto, se necesita recuperar esto. De hecho, esta información la obtuve canalizando, la obtuve cuando me iba a meditar en mis viajes. Quería saber, tenía esta duda de las sociedades coherentes. Así que estuve unas cuantas semanas, todos los días yendo a meditar y me empezaban a mostrar, ¿sabes lo que? Esto es muy interesante, ¿sabes qué me mostraban para hacerme entender las sociedades? Me mostraban las células, los insectos, las aves, los ciclos, el clima, el mar, el sol, el día, la noche, em, el óvulo y el esperma fue la enseñanza final que me entregaron y entonces se va entendiendo, pero te va dejando también una especie de apertura evolutiva, que te das cuenta que una sociedad es una apertura evolutiva, no es constrictiva. Nuestras sociedades son constrictivas, te ponen límites y te dicen todos adentro tienen que funcionar y no rompan las paredes y todos ahí apretados, como mira, como las sociedades arriba de una micro, como son nuestras sociedades arriba de una micro, todos apretados y no importa, todos ahí, mientras se pueda empujar a alguien para que quede uno arriba del techo flotando, pero que estemos todos adentro, esa micro funciona, esa micro está cumpliendo con su deber, está cumpliendo con su deber, hay integridad, hay comodidad, hay espíritu, hay alma, hay emoción, No, está considerado solo su objetivo y está limitado por su figura y se le exige su funcionamiento. Y si caben 20, si le echamos 60, nuestra idea es que esa micro es mejor. Cuando no, está completamente estás haciendo una aberración. Y si traemos más de esas para hacer más de lo mismo, vamos a vivir en un sinfín de incomodidades. Entonces, ¿cómo es que el ser humano, siendo tan creativo, no ocupa su creatividad y su integridad para darse cuenta de estos aspectos? ¿Cómo es que no se da cuenta de la incomodidad que vive? ¿Cómo es que no se da cuenta del dolor? Esos son aspectos sumamente necesarios. Si no te das cuenta del dolor, no te das cuenta de la incomodidad, no te das cuenta del sufrimiento, no te das cuenta.
Es que no te das cuenta y cuando te esté doliendo y cuando estés sufriendo, no te vas a dar cuenta. Así que ahora es un estímulo normalizado. Entonces, ¿por qué en las sociedades se busca tanto que no sientas? Porque si no sientes, no sientes dolor. Si no sientes dolor, no sientes la incomodidad, puedes aguantar cualquier cosa. Se pierde esa claridad integral del ser para construir una sociedad coherente al ser. Se crean sociedades coherentes a la funcionalidad, que funcione. El fin justifica los medios. Si nuestras sociedades son maquiavélicas, el patrón de enseñanza que se ocupa es de Maquiavelo, que es un ser que precisamente postuló grandes atrocidades y fueron tomadas como grandes referencias para crear sociedades. O sea, estaba Jesús y estaba Maquiavelo y dijeron, Jesús no, Maquiavelo, por así decirlo, ¿no? Jesús no cacha nada. Jesús habló de amor y puras tonteras. Maquiavelo habló de severidad, dolor, control y dominación. Eso suena interesante. Claro, porque a veces como que tenemos muy internalizado que es la única solución. Es decir, estoy viendo algo, por así decirlo, está la embarrada en la sociedad, veo las noticias, delincuencia, crimen, entonces necesitamos severidad. Esa es la primera reacción natural que uno siente, quizás por condicionamiento, quizás por la ingeniería social, pero es lo que uno naturalmente siente. Si te das cuenta, esa es nuestra forma externalista de funcionar, porque dice, la sociedad ve que aparece algo y dice, esto no es mío, y lo tira para afuera. Claro. O sea, nació algo dentro de ella y dice, esto no es mío, y lo tira para afuera. Ahora, date cuenta el ser humano cómo actúa. Nace algo dentro del ser humano y tenemos esta costumbre, esto no es mío, me voy a operar, me lo saco. Veamos la salud del ser humano. Oye, esto no es mío, pastilla, que bote todo. Sí, nuestra cultura es lo que sea que aparezca, bótalo. O sea, lo que sea que aparezca que no te gusta, bótalo. ¿Qué está pasando, por ejemplo, hoy día con este capricho del ser humano? Si no me gusta cómo me veo, me opero. Si no me gusta lo que soy, creo que soy otra cosa. Si no me gusta, el externalismo al nivel sublimado. Todo lo que no me gusta, simplemente lo saco de mí. Entonces, en vez de transformarme con las variables que vayan apareciendo, no acepto las variables y quiero quiero ser una eterna constante. Si eres una eterna constante, estás condenado al fracaso. Ahora, ¿cómo se puede camuflar el fracaso de una sociedad? Con poder de ocupar a mi entorno, ocupar a mis pares para poder retener la energía suficiente para sostener mi estupidez, ¿entiendes? Porque la estupidez es muy cara, porque la estupidez es que no entiendo cómo funcionan las energías en este cosmos, ni los ciclos. Si no entiendo eso, no voy a entender cómo cosechar la tierra, cómo cultivar, cómo funciona mi cuerpo, los ritmos de mi cuerpo, los ritmos de mi mente. Entonces, si no entiendo las sociedades, se destruye. Por naturaleza eso se destruye. En la naturaleza eso muere. Si te lo muestra en todos los niveles, muere. Y en realidad morir en la naturaleza no es terrible, es que te dice, vuelve a la Tierra, comprende y probamos la versión siguiente. Y vuelve a la Tierra y hasta que genera una que está estable. Sí, eso la Tierra es la sabedora máxima de crear sociedades coherentes. Lo desarma hasta que crea mira, esta se sostiene por sí misma, esta es coherente. El ser humano dice, no, yo ya creé la buena, yo ya creé la como era, se está cayendo y se está destruyendo,
pero no tiene nada que ver conmigo, y partimos de la culpa, ¿no? Entonces no es mi culpa, es la culpa de ustedes o de algo. Entonces empezamos a hablar de la culpa. En vez de darse cuenta que el principio de consecuencia, ok, acción, consecuencia, ok, esto genera esta consecuencia. No me interesa esta consecuencia, cambio la semilla, modifico la semilla. Pero aquí se poda, es como que te dio un árbol cuadrado y tú como querías árbol redondo, tú podas el árbol redondo y la semilla siempre ha sido cuadrada, así que te sigue dando árboles cuadrados y tú siempre los podas. Y tú dices, no, viste, yo siempre mantengo mi sociedad ideal redonda, pero el tema es, oye, pero cambia la semilla, pues o sea, si date cuenta de lo que estás plantando árboles cuadrados. Esa semilla es árboles cuadrados, planta esta semilla y ve qué pasa y ve qué te da, hasta que encuentres la semilla que da el árbol que te interesa. Entonces, ahí viene esta claridad, pero se necesita eso, se necesita no ser caprichoso, se necesita transformarse. Si las familias son disfuncionales, ¿porque no se transforman? Las familias dicen, se hace como la mamá dice, se hace como el papá dice, y ese papá, esa mamá es un hombre o una mujer, y ese hombre o una mujer en su mente empieza a generar la idea de que él, ella no ha de cambiar y que él, ella es la perfección y que él, ella es la referencia y que él, ella es quien dicta de a ella para abajo cómo tienen que ser los demás y empieza a ocupar el poder de los demás para sostener su idea. Entonces, las sociedades son tremendamente no equitativas, desiguales, precisamente porque para sostener la aberración que hay se necesitan demasiados recursos. Sí, mucha Se necesita energía, se necesita mucha energía. Para sostener lo insostenible se requiere mucha energía. Es lo mismo que veas un árbol que está con sus raíces derechito. Es muy fácil sostenerlo, pero un árbol que creció así con la rama y está para allá, se va a necesitar varias personas que estén afirmándolo acá para que no se caiga. Ya, estas son las sociedades, se necesitan muchas personas. El tema es que aquí, claro, podemos recibir todos en equidad, pero aquí no, pues aquí tengo que sostener a algunos sosteniendo, el otro haciendo otra cosa y el otro recibiendo el beneficio de que mi proyecto funcione igual. ¿Ven que funciona? Yo los tengo ahí y ustedes hacen que funcione, funciona. El que está arriba del árbol. El que está acá al árbol, claro, mirando como ya sostengan lo que no se vaya a caer. Y el que está bajo el árbol probablemente quiera estar arriba del árbol en algún Claro, momento. claro, exactamente. Sí, entonces, y el miedo ahí viene es que, sí, pero es que el de arriba puede ver que hay un árbol, porque si no, no hay árboles. Ese es el miedo siempre que desaparezca es como, no, pero es que si esto es pésimo, pero si me quedo sin esto, mejor tengo esto a que tener nada. Es por eso también nos entran en la mente carente, no ser creativos, porque si no somos creativos, miren qué importante esto. Si no somos creativos, y aquí nos crean una porquería de árbol, por así decirlo, pero es lo que hay porque tú sabes crear, no, y tú sabes crear, no, nadie más sabe crear, no, entonces tenemos que vivir en base a lo que creó el otro. Y por eso la tiranía venía de los reyes, finalmente se corrompió, porque al principio los reyes, que eran los chamanes, las sacerdotisas de los distintos espacios, eran los creadores de realidad, por eso era real, por eso si se dan cuenta la corona refleja el iluminado, corona dorada, refleja al ser, al Cristo sobre ti, al Espíritu Santo, al yo superior, al doble cuántico, tantos nombres que tienes al Espíritu sobre el ser. Sobre el ser le da esta capacidad abierta y le da el corazón abierto, que es el que tiene la capacidad de entender el universo y crear, o sea, trae desde los niveles más altos como en la cábala del árbol de la vida, del Keter, el Sefirot más alto, hasta el Malkut, hasta la tierra, hasta el concreto. Entonces atraviesa todos los planos y manifiesta. Entonces ese era el tema de la realeza. Eran creadores de realidad y a los sacerdotes, a las sacerdotisas, a los altos cargos mayores, tenían también esta responsabilidad de la creatividad, de tener abierto el puente creativo para el manifiesto de la sociedad, porque eran los que iban a poder sostener la creatividad más alta de la realidad más alta de posibilidades que podíamos vivir. Como se fue corrompiendo, finalmente estos que proponían la realidad, la realeza, empezó como a cortar el vínculo superior y se volvió como hacia el propio ego, hacia la guatita, por así decirlo. Y entonces desde ahí vino
el creador de realidad, pero se dijo, como yo creo la realidad y todos me dan el poder de crear la realidad a mí, ¿qué pasa si creo mejor una realidad que me convenga a mí nomás y los hago? Y empezó a distorsionarse esa propuesta. Y entonces crearon estos creadores de realidad que hoy en día son los políticos, por ejemplo, que te dicen vamos a crear tal tipo de país con tales propuestas y que al final crean realidades para ellos, para sus propios grupos, ¿no? Que se nota mucho esa... Y después se crean otras cosas por el otro lado. Y ahí, ¿para qué meternos ahí? Porque ya son muy largos. Pero va a ser uno de los temas que quizás podamos abordar. A mí me quedan otros, Dale. dos temas para enunciar, pero ya por el tiempo tenemos Ajá. que ir cerrando. Es, Perfecto. Sí. el, bueno, modificar la semilla, uno. Y dos, este espacio de muerte de esta sociedad, este espacio de que cómo Buena. morir, y no de forma trágica, sino cómo salimos de sostener este árbol y permitimos que el árbol caiga, y cómo modificamos la semilla y le entregamos nuestra energía a estas nuevas creaciones. Ocupar nuestra Muy creatividad interesante. finalmente para crear Perfecto. una sociedad que sea más coherente. Perfecto. Para nuestro próximo encuentro, démosle, partamos por ahí. ¿Ya? Perfecto. Así que íbamos a ir tocando uno tras otro, vamos a hablar de las sociedades mágicas, las tribus, cómo se creaba todo esto, las energías y cómo funcionaba, y la emanación del campo energético y la inteligencia, y desde todos los planos, porque una sociedad incluye todos los planos. Ese es el gran dilema. Nosotros estamos hablando acá, hacemos sociedades solo del plano de la materia y no Claro. consideramos tenemos emoción, tenemos mente, tenemos espíritu y no están consideradas en nuestra sociedad y somos eso. O sea que partimos creando sociedades que no nos incluyen. Es ridículo. Perfecto. Muchas gracias, Ya Adolfo. pues, Y bueno, a nos ti estamos nos conectando. Nos estamos vemos en una siguiente. encontrando. Sí, Chao, que esté muy bien. chao.